Elena Vargas estaba de pie en la escalinata del ayuntamiento, con sus dos nietos aferrados a su abrigo desgastado, mientras las risas resonaban a su alrededor. Tenía 73 años, las manos manchadas de jabón industrial de limpiar casas ajenas, y acababa de levantar la mano para pujar por algo que nadie más quería. La isla San Cristóbal. $1. El subastador había mirado por encima de sus lentes, como si ella hubiera perdido la razón. Detrás de Elena, su nuera Mónica susurraba con veneno apenas contenido. Los que venían saliendo, señores del pueblo con trajes que olían a dinero nuevo, se codeaban y señalaban. Una anciana pobre comprando una isla. Qué chiste más cruel del destino. Los niños, Mateo de 8 años y Lucía de 6, hundían sus caras en el abrigo remendado de su abuela. El viento de marzo arrastraba lluvia fina que se colaba por los agujeros de sus zapatos. Elena había cosido la suela de los zapatos de Mateo con hilo de pescar 3 veces ese invierno. El niño caminaba con cuidado para no romperla otra vez. Lucía llevaba un suéter que había sido de su madre, luego de Mateo, y ahora le quedaba enorme, las mangas dobladas con imperdibles oxidados. El ayuntamiento cerraba sus puertas detrás de ellos y Elena apretaba contra su pecho el sobre manila que contenía la escritura. Isla San Cristóbal, lote catastral número 4322. Propiedad de Elena María Vargas Mendoza. $1 más gastos administrativos de 17,50. Había vaciado el frasco de monedas donde guardaba las propinas. No quedaba nada para la cena de esa noche. La historia de cómo Elena llegó a ese momento comenzaba 3 meses antes, cuando su esposo Roberto murió en el hospital público sin haber podido decirle dónde había escondido los ahorros de toda su vida. 50 años de matrimonio. 50 años limpiando pisos, surciendo ropa ajena, cuidando niños de familias que nunca aprendieron sus nombres. Roberto había trabajado en el puerto hasta que la artritis le retorció las manos como raíces de olivo seco. Murió debiendo 4 meses de alquiler. El casero, un hombre de corbata perpetuamente torcida y aliento a tabaco barato, había llegado 2 semanas después del funeral. Elena, esto no puede seguir así. O pagas o desalojas. Los hijos de Elena, 3 en total, habían venido al funeral. Se fueron antes del entierro. Miguel, el mayor, que se había cambiado el apellido y ahora vivía en la capital vendiendo seguros, dijo que no podía ayudar. La crisis, ya sabes. Teresa, la del medio, casada con un contador, envió 200 pesos y una nota que decía que ojalá fuera más, pero los niños tenían ortodoncia. Andrés, el menor, ni siquiera respondió las llamadas. Solo quedaban Mateo y Lucía, hijos de Teresa, que habían venido a pasar el verano con los abuelos 2 años atrás y nunca fueron recogidos. Teresa decía que era temporal. Elena sabía que era permanente. Los niños no preguntaban. Se habían acostumbrado al colchón en el suelo, a las sopas aguadas, a usar la misma ropa hasta que se deshacía. El aviso de remate de propiedades municipales había aparecido en el periódico que Elena usaba para forrar los estantes. Isla San Cristóbal. Abandonada. Sin servicios. Acceso solo por bote. Base. $1. Elena había leído esas palabras una y otra vez. Una isla. Por $1. Nadie la quería. Demasiado lejos. Demasiado rocosa. Acantilados peligrosos. Historias de naufragios. Corrientes traicioneras. Los pescadores la evitaban. Se decía que en 1847 un barco pirata había encallado allí y toda la tripulación había muerto de fiebre. Se decía que la isla tenía túneles, cuevas, refugios excavados en la piedra viva. Se decían muchas cosas. Nadie iba a comprobarlo. Elena pensó en Roberto, en sus últimas palabras en el hospital, cuando la morfina apenas le dejaba hablar. La isla
Elena. La isla del acantilado. Nuestro abuelo. Tesoro. Llave. No había tenido sentido. El abuelo de Roberto había sido pescador. Había muerto en el mar antes de que Roberto naciera. No había tesoro, solo delirio de hombre moribundo. Pero la palabra isla había quedado clavada como una astilla. Y ahora había una isla en remate por un peso, y Elena no tenía nada que perder, salvo el orgullo, y ese se había ido con el primer aviso de desalojo. La mañana después de la subasta, Elena despertó antes del amanecer. Mateo y Lucía dormían enrollados juntos bajo las 3 mantas que tenían, su aliento formando nubecitas en el aire frío del apartamento sin calefacción. Elena se vistió en silencio. 3 capas de ropa porque el viento del mar no perdona, y salió a la calle desierta. Caminó hasta el puerto donde los pescadores preparaban las redes. Necesitaba que alguien la llevara a la isla. Los hombres la miraron como si estuviera loca. Don Ramiro, que había conocido a Roberto en los viejos tiempos, finalmente aceptó. 100 pesos. Elena no los tenía. Le ofreció limpiarle la casa durante un mes. Don Ramiro escupió al agua y asintió. A las 6 de la mañana estaban en su bote de motor viejo, cortando las olas grises hacia un punto en el horizonte, donde los acantilados se levantaban como dientes rotos contra el cielo. La isla San Cristóbal emergió de la bruma como una aparición. Rocas negras, verticales, con espuma blanca estrellándose en su base. Pájaros marinos giraban en círculos. Sus gritos cortaban el viento. No había playa, solo piedra. Don Ramiro tuvo que buscar durante 20 minutos hasta encontrar una grieta donde el bote podía acercarse sin destrozarse. Amarró la cuerda a una roca saliente y ayudó a Elena a saltar. Ella casi resbala, sus zapatos desgastados sin agarre, pero se aferró a la piedra húmeda y trepó. Don Ramiro gritó que volvería en 3 horas, que no se perdiera, que tuviera cuidado con las cuevas, que la marea sube rápido y puede atrapar a cualquiera. Elena asintió y el motor se alejó, dejándola sola con el viento y el mar. La superficie de la isla era un caos de roca volcánica cubierta de líquenes y hierba amarilla. No había árboles. El viento soplaba sin obstáculos, arrastraba sal y humedad que se pegaba a la piel. Elena caminó hacia el interior, buscando algo, cualquier cosa que explicara por qué Roberto había murmurado sobre este lugar. Ruinas, tal vez. Restos de algún asentamiento antiguo. Encontró cimientos de piedra casi borrados por el tiempo, lo que pudo haber sido una cabaña de pescadores o un puesto de vigilancia. Nada más. El viento le arrancaba lágrimas de los ojos. Había gastado 18 pesos con 50 en esto. Había vaciado el frasco de las propinas. No quedaba nada para la semana. Los niños preguntarían qué había para cenar, y Elena no tendría respuesta. Pero siguió caminando. Siguió buscando. Porque era lo único que le quedaba por hacer. Al borde del acantilado norte encontró algo extraño. Una formación de rocas que no parecía natural. 3 piedras grandes colocadas en triángulo, con una cuarta encima, como un portal primitivo. Elena se acercó. El viento casi la empujaba hacia el precipicio. Detrás de las rocas había una grieta en el acantilado, oculta desde cualquier ángulo excepto este. Una abertura estrecha, apenas visible, que descendía hacia la oscuridad. Elena se agachó. El aire que salía de la grieta era diferente. Más seco. Olía a piedra vieja y algo más, algo metálico y antiguo. Sacó del bolsillo el mechero de Roberto, que había guardado como reliquia. La llama tembló, pero se mantuvo encendida. Había aire, había espacio. Elena miró hacia el mar. Calculó cuánto tiempo le quedaba antes de que don Ramiro volviera. Y entró. La grieta se convertía en un túnel de roca natural.
Elena tuvo que avanzar de lado. La piedra raspaba su abrigo. El mechero proyectaba sombras danzantes. El túnel descendía en ángulo. Pasos irregulares tallados a mano en algunos tramos. Antiguos. Muy antiguos. Elena contó 37 escalones antes de que el túnel se abriera a una cámara. El mechero no bastaba. Encontró en el suelo una antorcha de madera podrida y tela encerada que olía a petróleo rancio. La encendió. La llama creció y Elena pudo ver. La cámara era del tamaño de una habitación pequeña. Las paredes negras de roca volcánica pulida por manos humanas. En el centro había una mesa de piedra y sobre ella una caja de metal. No metal. Oro. Elena reconoció el brillo incluso bajo la capa de verdín. Se acercó temblando. La caja tenía una cerradura oxidada. No había llave, pero al lado de la caja había algo más. Un diario, encuadernado en cuero negro, las páginas amarillentas por la humedad. Elena lo abrió con cuidado y leyó a la luz de la antorcha. Mi nombre es Sebastián Vargas, y esto que escribo es para quien venga después. Es el año de gracia de 1847. Soy el último. La fiebre se llevó a todos los demás. Miguel, Joaquín, Pedro, Carlos, todos muertos. El barco está destrozado en las rocas del sur. El tesoro que llevábamos, oro y plata robados de los galeones españoles durante 30 años de piratería, está sellado en las cuevas bajo esta isla. 90 millones en oro, según las cuentas del último recuento. Monedas, lingotes, joyas, cálices, crucifijos arrancados de iglesias que no necesitaban tanta riqueza cuando los pobres morían de hambre en las calles. Robamos a los ricos. No tuvimos tiempo de devolverlo a los pobres. La fiebre nos encontró primero. He sellado el tesoro en 7 cámaras, cada una con su cerradura. Esta caja contiene las llaves y el mapa. La cerradura de esta caja se abre con la llave que llevo al cuello. Quien lea esto, que sea digno. Que use esta riqueza no para acumular, sino para levantar. Mi bisnieto sabrá encontrar este lugar si lee las cartas que dejé escondidas en el baúl de mi cabaña en San Felipe. Si no las encuentra, que el mar se lleve este oro y que los peces naden sobre nuestra codicia olvidada. Elena cerró el diario y se quedó mirando la caja de oro. Las manos le temblaban tan fuerte que casi deja caer la antorcha. Sebastián Vargas, bisnieto. Roberto le había contado historias fragmentadas de su abuelo pescador, pero nunca mencionó piratería ni tesoros. O tal vez lo hizo, y Elena no escuchó. O tal vez Roberto mismo no sabía la historia completa hasta que la fiebre del final le devolvió recuerdos enterrados. La llave que llevo al cuello. Elena metió la mano en su blusa y sacó la cadena que nunca se quitaba. La alianza de Roberto colgaba de ella, pero detrás había otra cosa. Un trozo de metal antiguo, pequeño, que Elena siempre había pensado que era un dije sin valor. Roberto se lo había dado la noche de bodas. Es de familia, había dicho. Cuídalo. Elena había cuidado esa cadena durante 50 años, sin saber qué significaba. Deslizó la llave antigua en la cerradura de la caja dorada. Encajó perfectamente. Elena giró. La cerradura se abrió con un clic metálico que resonó en la cámara de piedra. Dentro de la caja había 7 llaves más, cada una marcada con un número grabado y un pergamino enrollado. Elena lo desplegó. Era un mapa de la isla, dibujado a mano, con 7 puntos marcados con X. Cada X estaba numerada. Junto al mapa había un libro de contabilidad, las páginas manchadas de humedad pero legibles. Elena pasó las hojas y leyó. Cámara 1. 147 lingotes de oro. Peso estimado 2.940 kilogramos. Valor de mercado en 1847. 3.2 millones de pesos. Cámara 2. Monedas españolas, 23.000 unidades, oro y plata. Valor estimado
1.8 millones. Cámara 3. Joyas y objetos religiosos, cruces, cálices, anillos. Valor estimado, 4.1 millones. Las cifras seguían, página tras página. Al final, una suma total en la caligrafía firme de un hombre que sabía que estaba escribiendo su testamento. Total estimado ajustado por pureza y peso. 90 millones de pesos oro. Que Dios perdone nuestros pecados y que esta riqueza sirva finalmente para el bien. Elena se sentó en el suelo de piedra y lloró. Lloró por Roberto, que había muerto sin saber que tenía razón. Lloró por los niños que dormían en un colchón en el suelo. Lloró por todas las cenas que no había podido dar, por todos los zapatos que había tenido que coser con hilo de pescar. Lloró porque durante 73 años había vivido en la pobreza mientras 90 millones de pesos dormían bajo una isla que nadie quería. Pero también supo, con la claridad que viene solo en los momentos de mayor quiebre, que esto no era suyo para guardarlo. Sebastián Vargas lo había dicho, que sea digno. Que use esta riqueza no para acumular, sino para levantar. Elena entendió. No era solo oro, era responsabilidad. Tomó las llaves y el mapa, dejó la antorcha clavada en una grieta de la pared y subió de vuelta por el túnel. La luz del día la cegó cuando salió. Don Ramiro estaba esperando, su bote anclado en la grieta, fumando un cigarrillo y mirando el horizonte. Elena trepó de vuelta, las rodillas temblando, el corazón golpeando como martillo. Don Ramiro preguntó si había encontrado algo. Elena dijo que solo rocas y viento, que la isla no valía ni el peso que había pagado. Don Ramiro rió y puso el motor en marcha. De vuelta al puerto, Elena apretaba las llaves en el bolsillo hasta que le dolían los nudillos. Esa noche, después de darles a Mateo y Lucía la última lata de frijoles que quedaba en la alacena, Elena sacó el mapa y lo estudió bajo la lámpara de mesa. 7 cámaras. 7 tesoros. Necesitaba verificarlos, documentarlos, asegurarse de que eran reales antes de hacer nada. Pero también necesitaba discreción. Si alguien se enteraba, vendrían. La familia, los vecinos, los saqueadores, el gobierno. Todos querrían su parte. Elena conocía ese tipo de codicia. La había visto en los ojos de sus propios hijos cuando Roberto murió y preguntaron por la herencia inexistente. No, esto tenía que hacerse bien. Legalmente. Documentado. Protegido. Al día siguiente, Elena fue a la biblioteca pública. Buscó en los archivos históricos. Encontró referencias a piratas del siglo XIX, a barcos hundidos, a leyendas de tesoros perdidos. Encontró un artículo de 1923 sobre la isla San Cristóbal, que mencionaba que en 1847 un grupo de náufragos había muerto de fiebre amarilla. No decía que eran piratas. Decía marineros mercantes. Pero las fechas coincidían. Elena copió todo a mano en un cuaderno. Fue al registro civil. Buscó certificados de nacimiento. Sebastián Vargas, nacido en 1801, muerto en 1847. Su hijo, Gabriel Vargas, padre del abuelo de Roberto. La línea era clara. Elena era descendiente directa. Eso importaba. Legalmente importaba. Tardó 2 semanas en reunir el dinero para volver a la isla. Limpió 5 casas extra. Se saltó comidas. Les dio a los niños sus porciones. Mateo preguntó si estaba enferma porque no comía. Elena dijo que estaba a dieta. El niño no le creyó, pero no insistió. Los niños aprenden a no insistir cuando la comida escasea. Con 150 pesos en el bolsillo, Elena volvió al puerto. Don Ramiro aceptó llevarla otra vez. Esta vez llevó linternas, cuerdas y una cámara desechable que compró en la farmacia. Necesitaba pruebas. La cámara 1 estaba exactamente donde el mapa decía.
detrás de una pared falsa de roca en el lado oeste de la isla, accesible solo durante marea baja. Elena usó la llave marcada con un 1. La puerta de piedra se abrió con un sonido grave, como el suspiro de la tierra. Dentro, apilados en estantes de madera petrificada, había lingotes de oro. Brillaban bajo la luz de su linterna como si acabaran de fundirse. Elena contó. 147. Cada uno del tamaño de un ladrillo, pesados como la culpa. Tomó fotografías, escribió notas, cerró todo de nuevo y siguió. Las 7 cámaras le tomaron 5 viajes a lo largo de un mes. Cada viaje costaba dinero que no tenía. Cada viaje significaba dejar a los niños solos, con instrucciones de no abrir la puerta a nadie. Elena documentó todo. Monedas con el rostro de Carlos III, cálices con inscripciones en latín, crucifijos de oro macizo con piedras preciosas incrustadas, anillos con sellos de familias nobles. Todo robado. Todo esperando durante 178 años en la oscuridad. En el libro de contabilidad, Elena hacía sus propias anotaciones. Verificado, fotografiado, sellado de nuevo. Al final del mes tenía un archivo completo. Fotografías, notas, copias del diario de Sebastián, copias del mapa, su árbol genealógico completo que probaba su descendencia directa. Guardó todo en una caja de zapatos y la escondió bajo el colchón. Entonces empezaron los problemas. La primera señal fue su nuera, Mónica. Apareció en el apartamento un martes por la tarde sin avisar. Llevaba un abrigo nuevo y tacones que sonaban como martillos en el piso de linóleo desgastado. «Elena, necesitamos hablar», dijo. Se sentó en la única silla que no cojeaba y encendió un cigarrillo sin pedir permiso. «He estado escuchando rumores, Elena. Dicen que compraste esa isla ridícula. Dicen que vas ahí todas las semanas. Dicen que has encontrado algo». Elena negó. «Solo rocas», dijo. «Solo quería ver qué había comprado». Mónica dio una calada larga y sonrió con los dientes manchados de lápiz labial. «No me tomes por tonta, Elena. Sé cuando alguien está escondiendo algo. Esa isla es propiedad familiar ahora. Lo que encuentres ahí nos pertenece a todos. A Teresa, a Miguel, a Andrés, a los niños, a mí». Elena sintió que la rabia subía como bilis. «Familia», dijo. «Familia que no vino cuando Roberto estaba muriendo. Familia que no ha enviado un peso para alimentar a sus propios hijos. Ahora resulta que hay familia». Mónica apagó el cigarrillo en el plato sucio que había en la mesa. «Tenemos derechos, Elena. Derechos legales. Te sugiero que te asesores bien antes de hacer alguna estupidez». Se fue dejando el humo colgando en el aire. Esa noche, Elena llamó a un abogado. El único que conocía era el licenciado Fuentes, que había ayudado a Roberto con los papeles de la pensión que nunca se aprobó. Fuentes era viejo. Su oficina olía a papel húmedo y café recalentado, pero era honesto. Elena le contó todo. Le mostró las fotografías. Le mostró el diario. Le mostró su árbol genealógico. Fuentes se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Elena, esto es grande. Muy grande. 90 millones en oro es el tipo de hallazgo que puede destruir vidas. Necesitas protección legal inmediata. Necesitas registrar el hallazgo ante las autoridades. Necesitas un equipo de expertos para autenticar todo. Necesitas guardias, seguros, contratos. Y lo más importante, necesitas decidir qué vas a hacer con esto, porque tu familia va a venir. Los vecinos van a venir. El gobierno va a querer su parte. Habrá demandas. Habrá amenazas. Elena, vas a necesitar valor». Elena dijo que ya había decidido, que iba a hacer lo que Sebastián Vargas había pedido. Usar esta riqueza para levantar, no para acumular. Fuentes asintió lentamente.
Entonces vamos a necesitar un plan. El plan tomó forma durante 3 semanas de trabajo intenso. Fuentes contactó a un historiador de la universidad, el profesor Sandoval, especialista en historia marítima. Sandoval viajó a la isla con un equipo de estudiantes. Verificaron todo. Dataron los objetos. Confirmaron que las monedas eran auténticas, los lingotes de oro puro, las joyas de origen colonial. Escribieron un informe de 60 páginas. Valor total estimado ajustado por precio actual del oro. 92 millones de pesos. Elena registró el hallazgo ante el Instituto Nacional de Antropología. Presentó su escritura de la isla. Presentó su árbol genealógico. Presentó el diario de Sebastián. Demostró que era heredera directa y que el tesoro había sido encontrado en propiedad privada legalmente adquirida. El trámite fue lento, burocrático, sofocante, pero legal, todo legal. Y entonces, como Fuentes había predicho, vinieron. Primero fue Miguel, su hijo mayor. Apareció con un traje gris y una sonrisa de vendedor de seguros. Mamá, qué alegría saber de tu buena fortuna. He estado pensando y creo que lo mejor es que formemos un fideicomiso familiar. Yo puedo administrarlo. Tengo experiencia en finanzas. Elena le preguntó dónde había estado cuando necesitaba ayuda para pagar el funeral de su padre. Miguel dijo que eso era el pasado, que ahora había que mirar adelante. Que la familia se cuida. Elena le dijo que se fuera. Miguel dejó de sonreír. Estás cometiendo un error, mamá. Un gran error. Voy a pelear esto legalmente. Ese tesoro es herencia familiar y todos tenemos derecho. Elena cerró la puerta en su cara. Después vino Teresa con su esposo el contador. Trajeron papeles. Mamá, hemos consultado con abogados. Los niños tienen derechos sobre esa herencia. Son descendientes directos también. Mateo y Lucía. Necesitamos establecer un fondo fiduciario para su educación. Por supuesto, alguien tiene que administrarlo. Nosotros podemos encargarnos. Elena miró a sus nietos, que estaban sentados en el piso haciendo tarea con lápices gastados hasta el final. Los niños que Teresa no había querido recoger. Los niños que había abandonado como si fueran muebles viejos. Ahora quería sus derechos. Elena dijo que no, que los niños estaban bajo su custodia, que el tesoro era legalmente suyo, que si querían pelear, que pelearan, pero que no pisaran más su casa. Teresa gritó. Su esposo amenazó con demandas. Se fueron dando un portazo. Andrés envió un abogado, un hombre joven con maletín de cuero y corbata cara. Representaba los intereses de Andrés Vargas Mendoza, quien como hijo directo de Roberto Vargas Salinas reclamaba 1/3 de la herencia hallada. Elena le mostró los documentos que probaban que el tesoro fue encontrado en su propiedad privada, adquirida legalmente, y que ella era la única heredera directa de Sebastián Vargas por línea documentada. El abogado dijo que verían eso en corte. Elena dijo que estaba lista. Pero la peor amenaza no vino de la familia. Vino de un hombre llamado Ricardo Maldonado. Apareció una tarde en una camioneta negra con vidrios polarizados. Tocó la puerta con los nudillos, 3 golpes secos. Elena abrió. Maldonado era delgado, de unos 40 años, con ojos que no parpadeaban. «Señora Vargas», dijo. «He oído de su descubrimiento. Soy empresario. Tengo intereses en desarrollo inmobiliario. Esa isla suya tiene potencial. Estoy preparado para hacerle una oferta generosa. 500,000 pesos por la isla y su contenido». Elena dijo que no estaba en venta. Maldonado sonrió, pero sus ojos siguieron fríos. «Señora Vargas, a su edad debería pensar en su seguridad. Las cosas pueden ser peligrosas para una mujer sola con niños pequeños. Accidentes pasan. Sería terrible que algo le ocurriera». Elena sintió que el miedo le apretaba el pecho, pero mantuvo la voz firme. «Salga de mi propiedad. Ahora. Si vuelve, llamo a la policía». Maldonado se fue, pero antes de subir a su camioneta dijo:
Tiene 48 horas para reconsiderar. Después no puedo garantizar nada. Elena llamó al licenciado Fuentes. Fuentes llamó al comisario de policía. El comisario conocía a Maldonado. Hombre con conexiones en todas partes. Negocios turbios. Expedientes que desaparecen. El comisario dijo que haría lo que pudiera, pero que Elena debía tener cuidado. Fuentes sugirió solicitar una orden de restricción. Elena lo hizo. Un juez la aprobó en 3 días. La orden estipulaba que Ricardo Maldonado debía mantenerse a 100 metros de Elena Vargas, sus nietos, y cualquier propiedad a su nombre. Maldonado recibió la notificación y se rió. «Las órdenes de papel no detienen balas», dijo el mensajero que había ido a entregársela. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó junto a la ventana con el cuchillo de cocina en el regazo. Mateo y Lucía dormían envueltos en mantas. La calle estaba oscura y silenciosa. A las 3 de la mañana, una camioneta negra pasó despacio. Se detuvo frente al edificio. Las luces se apagaron. Elena apretó el mango del cuchillo. La camioneta se quedó ahí durante 20 minutos. Entonces alguien salió. No era Maldonado. Era un hombre más grande, con chamarra de cuero. Caminó hasta la puerta del edificio. Probó la manija. Estaba cerrada. Tocó el timbre del apartamento de Elena. Ella no respondió. El hombre tocó de nuevo. Después golpeó la puerta con el puño. «Sé que estás despierta, vieja. Más te vale escuchar. El señor Maldonado es paciente, pero su paciencia tiene límite. Vende la isla. Desaparece. Olvídate del tesoro, o las cosas se pondrán feas. ¿Entiendes?» Elena llamó al número de emergencias. «Policía», dijo. «Hay un hombre amenazándome en mi puerta. La operadora dijo que enviaba una patrulla. El hombre afuera debió escuchar porque se fue corriendo. La patrulla llegó 15 minutos después. Para entonces la camioneta había desaparecido. El comisario vino personalmente a la mañana siguiente. Elena le contó todo. El comisario se frotó la cara con cansancio. «Señora Vargas, esto está escalando. Maldonado juega sucio. Necesita protección seria». Fuentes propuso algo radical. Hacer público el hallazgo. Convocar a la prensa. Anunciar las intenciones de Elena con el tesoro antes de que alguien pudiera robarlo o reclamarlo en secreto. Si todo el mundo sabe, Maldonado no puede actuar sin exponerse. Elena preguntó cómo funcionaría eso. Fuentes explicó. Una conferencia de prensa. Un anuncio formal de la creación de una fundación sin fines de lucro. Transferencia legal del tesoro a esa fundación. Propósito público declarado. Supervisión institucional. Elena miró a sus nietos. Estaban desayunando pan con mantequilla, lo único que había en la casa. Mateo preguntó si hoy iban a comer pollo. Elena no sabía cómo decirle que no había dinero, ni para arroz. Y aquí estaba ella, sentada sobre 90 millones en oro que no podía tocar sin que vinieran lobos. La decisión era obvia. «Adelante», dijo. «Hagamos la conferencia». La conferencia de prensa se organizó para el viernes de esa semana. Fuentes contactó a todos los periódicos locales, a las estaciones de radio, a los canales de televisión. El salón del ayuntamiento fue reservado. Se imprimieron comunicados. Elena practicó su discurso con Fuentes durante 3 noches. El profesor Sandoval preparó un informe técnico para distribuir a los reporteros. Las fotografías del tesoro fueron autenticadas y selladas por el instituto. Todo tenía que ser impecable, transparente, legal. El miércoles, 2 días antes de la conferencia, Miguel apareció de nuevo. Esta vez traía a Teresa y a Andrés, los 3 juntos, reunidos por primera vez en 10 años. «Mamá», dijeron, «venimos a negociar. Estás a punto de cometer un error enorme. Ese tesoro es herencia familiar. Si lo donas a una fundación, todos perdemos. Seamos razonables. Propongamos una división justa. 1/3 para ti. 1/3 para nosotros 3. 1/3 para los nietos.
Todo legal. Todo documentado. Elena los miró. Sus hijos. Carne de su carne. Extraños ahora. Dijeron que venían a negociar, pero sus ojos decían que venían a tomar. No hay nada que negociar, dijo Elena. El tesoro fue encontrado en mi propiedad. El testamento de Sebastián Vargas dice claramente que debe usarse para levantar, no para acumular. Voy a cumplir su voluntad. Miguel golpeó la mesa. Estás loca, mamá. Senil. Podemos declararte incapacitada. Podemos pelear la custodia de los niños. Podemos quitarte todo. Elena se levantó. La puerta está ahí, dijo. Úsenla. Si quieren pelear, nos vemos en corte. Pero ya no son bienvenidos en esta casa. Andrés escupió al piso. Vas a arrepentirte, vieja terca. Vas a morir sola y pobre, y nosotros vamos a escupir sobre tu tumba. Se fueron dejando la puerta abierta. Mateo preguntó. ¿Abuela? ¿Por qué nos odian? Elena lo abrazó. No nos odian, cariño. Odian que no podamos ser comprados. El viernes amaneció con lluvia. Elena despertó temblando. Se vistió con el único vestido decente que tenía, uno negro que usaba para funerales. Se peinó el cabello gris en un moño. Parecía una campesina vestida para misa. Fuentes dijo que era perfecto. Humildad, autenticidad, dignidad. Los reporteros la adorarían. Elena no quería ser adorada. Solo quería hacer lo correcto. El salón del ayuntamiento estaba lleno. Cámaras, micrófonos, periodistas con grabadoras. El alcalde estaba ahí, nervioso, sudando en su traje. El comisario estaba en la puerta, vigilando. El profesor Sandoval estaba en la primera fila con su informe. Fuentes estaba al lado de Elena. Mateo y Lucía estaban sentados en sillas demasiado grandes para ellos, con ropa limpia, pero vieja. Elena subió al podio. Las luces de las cámaras la cegaron. Alguien tosió. El salón se quedó en silencio. Buenos días, comenzó Elena. Me llamo Elena María Vargas Mendoza. Tengo 73 años. Soy viuda. Soy abuela. He trabajado limpiando casas durante 50 años. Hace 3 meses compré la isla San Cristóbal en el remate municipal por $1 porque nadie más la quería. Lo que encontré ahí cambió mi vida. Hizo una pausa. Las cámaras no parpadeaban. En esa isla encontré el tesoro perdido de mi ancestro Sebastián Vargas, un pirata del siglo XIX que robó 90 millones de pesos en oro de los galeones españoles y lo escondió antes de morir de fiebre. Dejó un testamento. Dejó instrucciones. Dijo que esta riqueza debía usarse para levantar, no para acumular. Yo voy a cumplir su voluntad. Elena respiró profundo. Hoy anuncio la creación de la Fundación Elena Vargas para viudas y ancianos en situación de vulnerabilidad. Esta fundación será financiada con el 90% del tesoro encontrado. Su propósito será triple. 1. Proveer viviendas dignas para personas mayores que viven en pobreza. 2. Otorgar becas educativas para nietos criados por sus abuelos. 3. Crear centros comunitarios en zonas rurales donde ancianos puedan recibir atención médica, alimentación y compañía. El 10% restante del tesoro será donado al Estado para la restauración del patrimonio histórico y la creación del Museo de Historia Marítima de San Cristóbal en la isla misma, para que todos puedan aprender la historia de Sebastián Vargas y su tripulación. Un reportero levantó la mano. Señora Vargas, su familia ha declarado públicamente que esto es un fraude, que usted no tiene derecho legal sobre ese tesoro, que van a demandar. ¿Qué responde a eso? Elena miró directamente a la cámara. Mi familia no vino cuando mi esposo estaba muriendo. No vinieron cuando no teníamos dinero para el funeral. No vinieron cuando mis nietos no tenían zapatos sin agujeros. Ahora que hay dinero, ahora sí hay familia. Todos tenemos que elegir qué tipo de personas queremos ser.
Yo elijo ser el tipo de persona que Sebastián Vargas pidió hace 178 años. Alguien digno de levantar a otros. Otra pregunta. Señora Vargas, han circulado rumores de amenazas, de intentos de intimidación. ¿Es cierto que empresarios han ofrecido comprar la isla? ¿Es cierto que ha recibido amenazas de violencia? Elena asintió. Es cierto. Un hombre llamado Ricardo Maldonado me ofreció 500,000 pesos por la isla. Cuando rechacé, sus empleados vinieron a amenazarme en mi casa. Hay una orden de restricción vigente. La policía está investigando. Pero no voy a dejarme intimidar. He vivido 73 años en pobreza. No le tengo miedo a hombres que usan el dinero como arma. El dinero no compra valor. El valor se construye haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil. El profesor Sandoval tomó el micrófono. Habló de la autenticidad del tesoro, de las monedas datadas entre 1780 y 1840, de los lingotes con marcas de fundición españolas, de los crucifijos con sellos de iglesias documentadas, de los cálices con inscripciones que coincidían con registros históricos. Todo verificado. Todo real. 92 millones de pesos en valor actual. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país. Y Elena Vargas, una mujer de 73 años que ganaba su vida limpiando pisos, había decidido donarlo para el bien común. El aplauso fue espontáneo. Los reporteros, los asistentes, incluso el alcalde. Elena se quedó de pie en el podio, las manos temblando, sin saber qué hacer con tanto ruido dirigido a ella. Después de la conferencia, Fuentes dijo que habían ganado la batalla de la opinión pública. Los periódicos de la tarde titulaban Abuela Pirata dona tesoro a los pobres. Viuda rechaza millones, elige justicia. Elena Vargas, santa o tonta. Algunos decían que era una ingenua, que debió quedarse el dinero, que la caridad no funciona. Otros decían que era una heroína, que el país necesitaba más personas como ella. Las redes sociales explotaron. La historia llegó a las noticias nacionales. El presidente mencionó el caso en una conferencia matutina. Elena se convirtió en celebridad sin quererlo. Pero los lobos no se rindieron. Miguel, Teresa y Andrés presentaron una demanda conjunta, argumentando que el tesoro era herencia indivisa y que Elena no tenía derecho a donarlo sin consentimiento de todos los herederos potenciales. El caso fue asignado al juez Romero, conocido por ser meticuloso. Las audiencias comenzaron 2 semanas después de la conferencia. Elena tuvo que sentarse en una sala fría, mientras sus propios hijos declaraban que era incompetente, senil, manipulada por abogados sin escrúpulos. Miguel dijo que Elena siempre había sido ingenua. Teresa dijo que era obvio que estaba siendo engañada. Andrés ni siquiera se presentó. Envió un escrito. Fuentes presentó toda la documentación. La escritura de la isla, legalmente adquirida en subasta pública. El árbol genealógico probando que Elena era descendiente directa de Sebastián Vargas. El testamento escrito de puño y letra de Sebastián, especificando que la riqueza debía usarse para levantar, no acumular. El juez Romero leyó todo, escuchó los testimonios. Tomó 3 semanas para deliberar. Mientras tanto, Ricardo Maldonado intentó otro enfoque. Presentó una demanda civil alegando que la isla había sido vendida bajo información falsa, que si el municipio hubiera sabido del tesoro, jamás la habría rematado por 1 peso, y que por lo tanto la venta era nula. Exigía la reversión de la propiedad o compensación equivalente al valor del tesoro. Su abogado era caro y agresivo. Fuentes tuvo que contratar apoyo legal adicional. Los costos empezaron a acumularse. Elena no tenía dinero. El tesoro estaba congelado legalmente hasta que los juicios se resolvieran. Fuentes trabajó pro bono.
El profesor Sandoval consiguió que la universidad financiara parte de la defensa legal, argumentando interés histórico. Pero Elena seguía viviendo en el mismo apartamento con goteras, comiendo lo mínimo, cosiendo los zapatos de los niños con hilo de pescar. El caso de Maldonado fue desestimado por el juez Ramírez. La sentencia decía que el municipio no tenía obligación de investigar cada propiedad antes de rematarla, que Elena había comprado la isla de buena fe y que lo que se encuentra en propiedad privada legalmente adquirida pertenece al propietario según el Código Civil. Maldonado apeló. La apelación fue rechazada. Entonces Maldonado hizo algo inesperado. Desapareció. Cerró sus oficinas. Sus empresas se declararon en quiebra. Sus abogados renunciaron. Se fue del país, decían. Había tenido problemas con gente más peligrosa que una anciana con tesoro de piratas. Elena supo después que el comisario había hecho algunas llamadas discretas a contactos federales. Maldonado tenía expedientes abiertos por fraude y lavado de dinero. La presión mediática del caso de Elena había atraído atención no deseada. Maldonado prefirió huir antes que seguir peleando. El caso de sus hijos tardó más. El juez Romero citó a Miguel, Teresa y Andrés por separado. Les preguntó cuándo habían visitado a su madre por última vez antes del descubrimiento del tesoro. Miguel dijo que 2 años antes. Teresa admitió que 4 años. Andrés no había ido en 8. El juez preguntó quién había cuidado de los nietos. Elena, admitieron. El juez preguntó quién había pagado los gastos médicos de Roberto. Elena. ¿Quién había pagado el funeral? Elena. ¿Quién había mantenido contacto con la familia? Elena. Entonces el juez preguntó, ¿y ahora ustedes quieren reclamar derechos sobre una herencia que su madre encontró por sus propios medios, en propiedad que ella compró con su propio dinero, siguiendo instrucciones de un ancestro del cual ustedes nunca supieron nada? Los 3 se quedaron callados. La sentencia del juez Romero fue clara. Elena María Vargas Mendoza es la propietaria legal de la isla San Cristóbal y todos los objetos encontrados dentro de sus límites territoriales. Como descendiente directa documentada de Sebastián Vargas y como compradora de buena fe de la propiedad en subasta pública legal, tiene pleno derecho a disponer del tesoro hallado según considere apropiado. El testamento dejado por Sebastián Vargas, aunque no es vinculante legalmente por su antigüedad, establece una intención clara de que la riqueza sea usada para el bien común. La decisión de la señora Vargas de crear una fundación benéfica está en línea con esa intención y es legalmente válida. Los demandantes, Miguel Vargas Escobar, Teresa Vargas de Mendoza y Andrés Vargas Mendoza, no tienen derecho legal sobre dicho tesoro, ya que no son descendientes de Sebastián Vargas por línea documentada, no contribuyeron a la adquisición de la propiedad y no demostraron haber mantenido vínculos familiares activos con la demandada. Demanda desestimada. Costas legales a cargo de los demandantes. Elena leyó la sentencia en el apartamento con goteras. Mateo y Lucía estaban haciendo tarea en el piso. Fuentes estaba sentado en la silla coja, sonriendo por primera vez en meses. Lo lograste, Elena. Ganaste. Elena no sentía que había ganado. Sentía que había sobrevivido. Pero era suficiente. Con los juicios resueltos, el tesoro fue oficialmente transferido a la custodia de Elena. Un equipo de seguridad contratado por el instituto movió todo desde la isla hasta una bóveda bancaria en la ciudad. Se hicieron inventarios completos. Se tasaron precios actuales. Se separó el 90% para la fundación y el 10% para el museo. Elena firmó los papeles de transferencia. La Fundación Elena Vargas para Viudas y Ancianos en situación de vulnerabilidad quedó legalmente constituida con un capital inicial de 83 millones de pesos. El museo recibió 9 millones. Los costos legales, excavación, transporte
y autenticación sumaron un total de 4 millones, cubiertos por el remanente. La primera acción de la fundación fue comprar un edificio en el centro de la ciudad. Tenía 3 pisos. Había sido una escuela, estaba abandonado. Se remodeló completamente. Primer piso. Clínica médica gratuita para adultos mayores. Segundo piso. Residencias dignas para 12 personas. Tercer piso. Salón comunitario con biblioteca, cocina y espacio para talleres. La inauguración fue en diciembre, 6 meses después de la conferencia de prensa. Elena cortó la cinta con manos temblorosas. Los residentes eran personas como ella. Viudas. Viudos. Gente que había trabajado toda su vida y no tenía dónde caer muerta. Ahora tenían techo, comida caliente, médico, compañía. La segunda acción fue establecer el programa de becas. 100 becas completas para niños criados por sus abuelos. Mateo y Lucía fueron los primeros beneficiarios. Elena insistió. No es nepotismo, dijo. Es justicia. Estos niños merecen lo que sus padres no les dieron. El programa creció. En el primer año, 200 solicitudes. 50 becas aprobadas. Segundo año, 500 solicitudes. 100 becas. Tercer año, 800 solicitudes. 150 becas. La fundación se convirtió en referencia nacional. El Museo de Historia Marítima de San Cristóbal abrió un año después. La isla fue acondicionada con muelles, senderos seguros, señalización. Las 7 cámaras fueron restauradas y abiertas al público con réplicas de los objetos originales. Los objetos reales quedaron en la bóveda bancaria, con algunos exhibidos rotativamente bajo estrictas medidas de seguridad. El museo contaba la historia de Sebastián Vargas, de su tripulación, de los galeones españoles, del oro robado a iglesias que tenían demasiado mientras la gente moría de hambre. Contaba la historia de Elena, de cómo una anciana pobre había elegido justicia sobre riqueza. Miles de visitantes vinieron el primer año. Escuelas, familias, turistas. La isla que nadie quería se convirtió en patrimonio protegido. Elena siguió viviendo en el mismo apartamento con goteras. Fuentes le rogó que aceptara una casa nueva. La fundación puede pagarlo, Elena. Mereces vivir con dignidad. Elena se negó. He vivido aquí 50 años. No voy a mudarme ahora. Pero sí aceptó reparaciones. El techo dejó de gotear. Las ventanas fueron cambiadas. La calefacción funcionó por primera vez en una década. Mateo y Lucía tuvieron habitaciones propias. Pequeñas pero propias. Elena compró camas nuevas, sábanas que no estaban remendadas, zapatos sin agujeros. No era lujo, era dignidad. Y eso sí lo aceptó. Sus hijos nunca volvieron. Miguel dejó de vender seguros y se mudó a otra ciudad. Teresa se divorció y dejó de hablar con su familia. Andrés siguió perdido. Nadie sabía dónde. Elena no los buscó. Había aprendido que familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu carga. Mateo y Lucía eran su familia. Fuentes era su familia. El profesor Sandoval era su familia. Don Ramiro, el pescador que la había llevado a la isla esa primera vez, era su familia. La gente de la fundación era su familia. 2 años después de la conferencia de prensa, la fundación había ayudado a 347 familias. Viudas que recibieron vivienda digna, ancianos que recibieron atención médica, nietos que recibieron educación completa. Elena visitaba el centro comunitario cada semana. Conocía a todos por nombre. Preguntaba por sus vidas. Compartía café en la cocina del tercer piso. Escuchaba historias que sonaban demasiado parecidas a la suya. Pobreza, abandono, viudez, hijos que se fueron, nietos que quedaron. Pero también escuchaba esperanza, planes para el futuro, risas, calor. Una tarde de marzo, 3 años después de comprar la isla por $1,
Elena estaba sentada en el pórtico del centro comunitario, viendo el sol caer sobre la ciudad. Mateo y Lucía jugaban en el jardín. Mateo tenía 11 años ahora, Lucía 9. Iban a una buena escuela, tenían ropa nueva, comían 3 veces al día. Soñaban con ser abogado él, doctora ella. Elena pensaba en Roberto, en cómo le habría gustado ver esto, en cómo su delirio febril en el hospital no había sido delirio sino memoria antigua, enterrada tan profundo que solo la muerte pudo desenterrarla. La isla, Elena, la isla del acantilado, nuestro abuelo, tesoro, llave, todo había sido real. Mateo se acercó corriendo. Abuela, ¿es cierto que antes éramos pobres? Elena lo miró. Sí, cariño. ¿Y ahora somos ricos? Elena negó con la cabeza. No, cariño. Ahora somos justos. El niño frunció el ceño, pensando, ¿cuál es la diferencia? Elena sonrió. Rico es cuando tienes dinero. Justo es cuando usas lo que tienes para levantar a otros. El niño asintió despacio, procesando. Entonces quiero ser justo cuando crezca. Elena lo abrazó. Ya lo eres, Mateo. Ya lo eres. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Elena sacó el diario de Sebastián Vargas. Lo leía a veces, tratando de entender al hombre que había escrito esas palabras en 1847, sabiendo que moría. Mi nombre es Sebastián Vargas, y esto que escribo es para quien venga después. Quien lea esto, que sea digno, que use esta riqueza no para acumular, sino para levantar. Elena se preguntaba si Sebastián había imaginado que su bisnieta, 178 años después, cumpliría su voluntad. Se preguntaba si había imaginado que su tripulación de piratas, ladrones todos, terminaría financiando clínicas, escuelas, viviendas. Se preguntaba si había imaginado que el oro robado a iglesias ricas finalmente llegaría a manos de pobres que lo necesitaban. Tal vez sí lo había imaginado. Tal vez por eso había escrito el testamento. Tal vez por eso había escondido las llaves de forma que solo un descendiente directo pudiera encontrarlas. Tal vez Sebastián Vargas, pirata y ladrón, había sido al final un hombre que entendía que la riqueza solo vale cuando se comparte. Elena cerró el diario y lo guardó en el cajón donde vivía ahora, junto a fotografías de Roberto, junto a los dibujos que Mateo y Lucía le regalaban, junto a las cartas de agradecimiento que llegaban cada semana de familias que habían sido ayudadas por la fundación. Todo mezclado, pasado y presente, y muerte y vida, pobreza y justicia. Elena apagó la luz y se acostó en su cama, la misma donde había dormido 50 años, pero con sábanas nuevas ahora, suaves, limpias, sin remiendos. Afuera el viento soplaba del mar, trayendo el olor a sal y algas. En algún lugar allá lejos, la isla San Cristóbal dormía bajo las estrellas, sus acantilados negros erguidos contra las olas, sus cuevas vacías ahora pero abiertas para que cualquiera pudiera visitarlas y aprender la historia que guardaban. La isla que nadie quería había resultado ser el tesoro más grande. No por el oro que ocultaba, sino por lo que ese oro permitió construir. Elena cerró los ojos. Pensó en Roberto, en Sebastián, en Mateo y Lucía, en las 347 familias, en las que vendrían después, en los años que le quedaban, pocos probablemente, pero suficientes para ver florecer lo que había plantado. Durmió sin miedo por primera vez en años. Afuera, la ciudad respiraba. Adentro, los niños soñaban con futuros posibles. Y en el cajón del buró, el diario de un pirata muerto hace 180 años descansaba junto a cartas de agradecimiento de gente viva, todas diciendo lo mismo en palabras diferentes. Gracias. Gracias por elegirnos. Gracias por levantarnos. Gracias por ser digna.
A veces el mayor tesoro no es lo que encuentras, sino lo que decides hacer con ello. Elena Vargas lo había entendido desde el principio, y esa comprensión, más que los 90 millones en oro, fue lo que transformó una isla olvidada en un faro de esperanza. La historia de la abuela pirata, como la llamaban en los periódicos, se contaría durante generaciones. Pero Elena sabía que la historia real no era sobre piratas ni tesoros. Era sobre elegir justicia cuando nadie te obligaba. Era sobre cumplir la voluntad de un muerto que pedía dignidad para los vivos. Era sobre usar las llaves que la vida te da, por oxidadas que estén, para abrir puertas que otros dijeron que debían quedarse cerradas. Y así, en un apartamento reparado en una ciudad que nunca duerme del todo, una anciana de 76 años dormía el sueño de quien hizo lo correcto incluso cuando fue lo más difícil. El viento seguía soplando. El mar seguía rompiendo contra los acantilados de la isla San Cristóbal. Y en algún lugar, en el espacio donde los muertos observan a los vivos si es que pueden observar, Sebastián Vargas sonreía. Su bisnieta había sido digna. Había levantado en lugar de acumular. La riqueza robada había encontrado finalmente su propósito. Y eso, después de 180 años de espera, era suficiente. Era más que suficiente. Era justicia.